Entonces, este a su vez podemos dividirlo en un periodo embrionario y un periodo fetal. En el caso del periodo embrionario, entonces abarca desde la fecundación primera semana de periodo va a estar la división celular, además del periodo de morfogénesis y de la diferenciación. Y por su parte vamos a encontrar también el periodo fetal que abarca desde la octava semana hasta el nacimiento y donde va a estar caracterizado básicamente por el crecimiento y maduración de los órganos o los esbozos de los órganos que fueron formados durante el periodo embrionario. Eh, Ahora, importante destacar que en el hecho del desarrollo embrionario vamos a tener que hay tres procesos, podemos abarcar todo este periodo en tres procesos. Un proceso de proliferación en el cual se va a llevar a cabo la multiplicación del número de células a fin de obtener básicamente los sustratos celulares para armar los órganos. Toda esta proliferación de células se va a llevar a cabo gracias a mecanismos de división mitóticas. En segundo lugar, vamos a encontrar a la morfogénesis, donde las células que fueron formadas van a adquirir unas características, tamaños propios de cada órgano. Y finalmente vamos a encontrar la diferenciación, donde entonces estos cúmulos celulares van a empezar a organizarse o a presentar una estructura que dará lugar a la formación de los órganos definidos. Entonces, aquí podemos ver básicamente un esquema general de los procesos que se llevan a cabo durante este periodo, es decir, entre la primera y la cuarta semana principalmente, y por acá vamos a ver en el último espacio lo que corresponden a de la cuarta a la octava semana, iniciando con el periodo de fecundación, y esto va a seguirle una serie de mecanismos que a la larga van a resultar en la formación de un embrión o un producto de la concepción que tiene cada vez más las características propias de la especie. Entonces, antes de abarcar directamente los procesos que se llevan a cabo durante el periodo de embrionario, vamos a encontrar que hay unos procesos previos que se tienen que llevar a cabo para que entonces tengamos como resultado la formación del producto de la concepción, que corresponde en primera instancia la gametogénesis, que es el proceso por el cual se va a llevar a cabo la formación de los gametos sexuales, en el caso de los hombres, el espermatozoide, y en el caso de las mujeres, los óvulos. O sea, este mecanismo va a permitir crear estas células, que es importante destacar el hecho de que cada una de estas células van a ser haploides, es decir, que van a tener la mitad de carga cromosómica. Si un individuo en su composición genética tiene 46 cromosomas, cada una de estas células va a tener 23 cromosomas. El espermatozoide tiene 23 cromosomas y el óvulo tiene 23 cromosomas. Estos funcionan así como una especie de piezas del rompecabezas, donde cada uno entonces aporta una pieza a fin de tener todo un panorama, no sé, el rompecabezas armado, como que todo bien formado, ¿sí? Y entonces, posterior a que se lleve este proceso de gametogénesis, se lleva ahora a cabo el proceso del transporte de esos gametos, donde tiene que haber una liberación del óvulo, mecanismo que se denomina como ovulación, donde entonces, por distintos factores, como el aumento de estrógenos, que te conlleva un pico de hormona luteinizante, además de actividades proteolíticas, el aumento de la presión de los folículos ováricos y otros factores van a promover que entonces el óvulo sea expulsado y captado por las trompas uterinas. O sea, básicamente aquí lo que va a pasar con el folículo ovárico es como cuando tenemos una espinilla que la apretamos a fin de que se explote. Entonces, básicamente todos esos mecanismos que acabo de mencionar anteriormente van a permitir que el óvulo pueda salir y por tanto ser captado por las trompas uterinas. En el caso del hombre, se va a llevar a cabo por medio de dos mecanismos que corresponden, en primer lugar, la emisión y en segundo lugar, la eyaculación. La emisión corresponde a la llegada del semen hasta la uretra prostática, y la eyaculación, entonces, la salida de, el semen del aparato reproductor masculino hasta la cavidad vaginal.
Seguido de ello, entonces se va a llevar a cabo la capacitación de los espermatozoides, debido a que una vez que estos espermatozoides o el semen fue excretado hacia la cavidad vaginal, entonces cuando estas células entran en contacto con la mucosa vaginal y los fluidos vaginales, van a perder una serie de proteínas que van a permitir entonces que estos vigoricen sus movimientos, es decir, que puedan moverse con mayor facilidad o con mayor velocidad a través de la cavidad uterina y la cavidad vaginal a fin de lograr alcanzar al óvulo. Entonces, para recapitular acá, vamos a tener que, en el caso del espermatozoide, va a tener tres segmentos que corresponde a la cabeza, un segmento intermedio y la cola, donde en la cabeza va a estar presente el núcleo que contiene el material genético, el acrosoma, que va a tener unas enzimas proteolíticas, es decir, que son capaces de destruir proteínas, y una zona intermedia en la cual va a tener una gran densidad de mitocondrias, lo cual es necesario para que se pueda generar la energía para el movimiento de la cola. Y la cola, que es lo que le va a permitir entonces atravesar toda la cavidad vaginal y la cavidad uterina para alcanzar al óvulo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo tengo una duda. Ajá, La profesora Tamara nos había dicho el viernes o el miércoles, nos había preguntado que investigáramos que qué folículos eran los que sufrían mitosis y meiosis. Yo pensándolo, me dije que no pueden sufrir meiosis porque el folículo es lo que recubre al ovocito. Entonces, esa pregunta medio me confundió. exacto. O sea, los folículos como tal son células, pero estas no tienen, o sea, no son gametos. Las únicas células del organismo que van a sufrir una división de tipo meiótica o una meiosis van a ser los gametos sexuales, únicamente el óvulo y el espermatozoide. Mientras que el resto de las células, en este caso las células foliculares, no son más que células que pertenecen básicamente al ovario, por no entrar en detalles, pero básicamente son células normales, ¿sí? Por tanto, tienen la misma cantidad de cromosomas y no se van a dividir por meiosis, sino más bien por mitosis, ¿ok? Gracias. O sea, únicamente las células que van a sufrir meiosis son el espermatozoide y el óvulo. Chévere, Chévere, sí, gracias. fino. De todas maneras, cualquier cosa, si tienen alguna duda, nada más prenden el micrófono y me dicen. Y igual, si piensan que estoy hablando rápido o que algo no se comprende, me dicen, mira, epa, detente ahí, repítemelo, o sea, ustedes me dicen. Ok, entonces, una vez que se han llevado todos estos procesos, viene el proceso más importante, que es la fecundación. Donde entonces básicamente se va a llevar a cabo la interacción entre el gameto sexual femenino y el gameto sexual femenino y el gameto sexual masculino. Va a estar caracterizada entonces por estos mecanismos que corresponden a la penetración de la zona radiada, de la corona radiada, donde entonces al entrar los espermatozoides al interior de la cavidad vaginal, entonces, y se produce también la liberación del ovocito o del óvulo, este óvulo va a empezar a secretar unas sustancias que van a funcionar como quimioatrayente. Es decir, lo que van a hacer es que al secretarse, llaman básicamente como que a los espermatozoides y le permite al espermatozoide como ubicar al óvulo. Es algo así como, por ejemplo, no sé, cuando están cocinando algo en la casa que huele chévere, huele rico, entonces nada, ese olor nos estimula y por tanto vamos a ir a ver qué es lo que están cocinando y por qué huele tan bien, ¿sí? Ya. Entonces, eso es lo que va a pasar entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, al enfrentarse, al llegar el espermatozoide al óvulo, va a encontrarse con esta capa protectora de células foliculares. Y para ello va a utilizar enzimas proteolíticas que se encuentran en el acrosoma para ir haciéndose paso para poder atravesarlas. Luego, entonces, una vez que atraviesa la zona pelúcida, va a llevar a cabo la penetración de la corona radiada, lleva ahora a cabo la penetración de la zona pelúcida. Esta zona pelúcida va a contener una gran cantidad de glicoproteínas son conocidas como ZP. Entonces, tenemos ZP1, ZP2 y ZP3. Se dice que esta última proteína, es decir, la ZP3, es la que permite el reconocimiento del el espermatozoide. Es decir,
que el óvulo vaya a reconocer que ese espermatozoide que está fecundándolo sea realmente un espermatozoide de humano, ¿sí? Entonces esto impide de alguna forma de que no exista una fecundación por otro espermatozoide que no sea de la misma especie. Ahora bien, una vez que entonces se va a producir esta interacción, vamos a encontrar que aquí hay muchas proteínas y glicoproteínas, y para poder atravesar esta barrera, el espermatozoide va a llevar a cabo lo que se conoce como la reacción acrosómica, donde consiste en la liberación de una serie de enzimas proteolíticas que se encuentran en este sitio o en este segmento del espermatozoide. Básicamente lo que va a hacer es funcionar como una especie de ácido que permite degradar a la zona pelúcea y por lo tanto atravesarla. Y una vez que se lleva a cabo esto, para asegurar que sea un único espermatozoide el que tenga la capacidad de fecundar el óvulo, entonces se va a producir la reacción de zona, donde ahora este óvulo se va a hacer impermeable, es decir, no va a permitir el paso de otros espermatozoides debido a la desgranulación que conduce entonces a la liberación de proteínas que destruyen a los espermatozoides y, ya que estoy aceptando gente. Entonces permite liberación de proteínas que actúan sobre el espermatozoide e impiden que estos entren, y además la zona pelúcida se hace como más densa e impide la entrada de otros espermatozoides. Una vez que esto sucede, entonces se va a llevar a cabo la interacción entre el espermatozoide y la membrana del mismo, y esto va a promover la conclusión de la segunda división meiótica. Es importante destacar que recuerden que en el caso de las mujeres, los espermatocitos, los ovocitos se van a permanecer como ovocitos primarios hasta el momento de la fecundación, donde por interacción del espermatozoide y el óvulo, entonces se va a culminar esta segunda división meiótica, perdón, para llevar a cabo la formación del cuerpo polar y un ovocito maduro. Luego, entonces, que se lleva a cabo esto, se va a llevar a cabo la fusión de las membranas, y únicamente va a pasar es la cola del espermatozoide en conjunto con la cabeza o el núcleo, ¿sí? O sea, es como si la piel del ovocito se esté fusionando, se esté uniendo a la piel del espermatozoide. Y una vez que entonces el espermatozoide entra a el ovocito, al óvulo, se va a formar el pronúcleo masculino, es decir, que este núcleo se va a hinchar y luego entonces estos núcleos se van a poner en contacto uno al lado del otro y va a permitir, por tanto, la fusión de los mismos, de ambos núcleos, de manera que se dé a cabo la restauración del número de cromosomas, porque como les mencionaba al principio, cada uno de estos gametos va a aportar la mitad de carga cromosómica, y entonces al llevarse la fusión de núcleos, se van a restaurar el número de cromosomas. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de la fecundación? En primera instancia, el restablecimiento del número de cromosomas, es decir, formando una unidad diploide que va a contener, por tanto, 46 cromosomas. Se puede permitir entonces, se va a determinar, por tanto, el sexo genético del embrión, únicamente el sexo genético, porque ya el sexo, o sea, para poder determinar verdaderamente el sexo, entonces, tendríamos que hacer ya después con el desarrollo de los órganos genitales, eco, y por ende conocerlo de esta forma. Y es importante destacar que entonces los cromosomas, los óvulos van a contener únicamente el cromosoma X, por lo tanto van a aportar únicamente un cromosoma X. Y en consecuencia, el que va a poder determinar el sexo del individuo va a ser únicamente el hombre, ya que como en su carga cromosómica o en su carga genética va a tener un cromosoma X y un cromosoma Y, cuando se produce entonces la división meiótica, entonces un cromosoma X va para un lado y un cromosoma Y para el otro, y por tanto, en dependencia de cuál sea el espermatozoide que lleve este cromosoma X o Y, determina el sexo del embrión. Y finalmente se va a llevar a cabo el inicio de la segmentación, ya que producto entonces, una vez que se lleva a cabo la fusión de los núcleos, se va a formar el uso de segmentación, es decir, básicamente empieza lo que corresponde al proceso de metafase y todo eso, y se va a formar en la mitad de la célula un surco profundo que va a indicar como que la separación entre ambas células, generando así un cigoto bicelular.
Ahora, posterior a esto, vamos a tener que una vez que se forma el cigoto, se va a empezar a llevar a cabo una serie de divisiones que en este caso corresponden a divisiones de tipo mitóticas, ¿sí? Donde todas las células van a tener la misma cantidad de cromosomas. En ese sentido, aún estas células van a encontrarse rodeadas por la zona pelúcida y van a ir incrementando el número de células. Al alcanzar aproximadamente entre 16 y 32 células, debido a la gran cantidad de células que se han generado, el embrión va a denominarse como mórula, debido al parecido que tiene a una mora. Posteriormente a ello se va a llevar a cabo el proceso de compactación, donde las células que se encuentran en la parte más interna de esta mórula van a interaccionar entre sí formando una masa interna rodeada de una masa externa. ¿Ok? Y entonces, luego vamos a encontrar el proceso de blastogenia, donde por medio de esa zona pelúcida va a difundir agua al interior del blastocito y se va a formar esta gran cavidad que corresponde, por tanto, a la cavidad del blastocisto. Y por lo tanto, de esta manera podemos diferenciar una capa de células periféricas que corresponde a la masa externa y una capa de células internas que corresponde a la masa interna, pero que en este caso lo vamos a llamar como trofoblasto a la periférica y embrioblasto en el caso de las que están internamente. Entonces, el trofoblasto es lo que posteriormente va a permitir. Entonces, una vez que ya se forma el blastocito, aproximadamente en el cuarto al quinto día, la zona pelúcida va a degenerar. Y al degenerar, entonces esto permite que se pueda llevar la interacción entre el trofoblasto y el epitelio del útero o el endometrio. Y se va a producir, por tanto, lo que se conoce como una implantación superficial, ya que aquí no se está invadiendo como tal el estroma endometrial. O sea, únicamente lo que va a hacer básicamente el blastocito es tocar o unirse nada más a los estratos celulares más superficiales del endometrio. Ok, entonces, una vez que se lleva a cabo la implantación, entonces en la segunda semana, ahora se va a llevar a cabo la finalización de la implantación. ¿Cómo? Bueno, simplemente esas células que representaban el trofoblasto van a empezar a diferenciarse en dos capas, que corresponden al citotrofoblasto y al sin sitio trofoblasto. Entonces, en el caso de este sincitio trofoblasto, va a ser una masa amorfa de múltiples células que básicamente han perdido su individualidad. Es decir, no hay separación entre las células y lo que estoy viendo básicamente es la unión de muchas células formando una masa que no tiene una forma definida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que realmente representa un sincitio. Un sincitio es la fusión de muchas células que se fusionan con membrana y con núcleos y van a permanecer así. Entonces, cuando nosotros tenemos un sincitio, es la fusión de muchas células que pierden la individualidad, pierden su membrana y tienen básicamente como que una membrana común para todo ese cúmulo de células que antes eran una, ¿sí? O sea, es como unión de muchas células y por tanto van a conservar sus núcleos. Y por esto, esta porción del trofoblasto se va a denominar como sincitio trofoblasto. ¿Por qué? Porque es un sincitio y proviene del trofoblasto, como para que podamos como relacionar las cosas. Además, vamos a tener al células van a tener una intensa actividad mitótica y van a proveer, por tanto, de células a el sincitio trofoblasto. Es decir, las células que forman el citotrofoblasto van a dirigirse al sincitio trofoblasto. Hasta allí, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda? Sí, yo me quedé en la lámina de atrás, ¿Cómo? que yo me perdí un poquito en la lámina de atrás. En la anterior. Sí, en el proceso de la blastogenia, específicamente. Ajá. Tú venías de básicamente aumentar el número de células. Chévere. ¿Qué va a pasar? Llega un punto donde estas células son tantas que las que están más internas van a unirse entre sí y esto me va a formar dos cúmulos celulares.
un cúmulo que va a estar periférico, o sea, que va a estar alrededor, y un cúmulo que va a estar adentro. Por eso se llama masa interna y masa externa. La zona pelúcida va a permitir el paso de agua dentro de este cúmulo celular. Y producto que antes se habían formado dos capas de célula básicamente, como una masa interna y una masa externa, entonces al fluir este líquido al interior va a formar esta cavidad que va a estar llena de agua, ¿sí? O de líquido. ¿Chévere hasta allí? Sí, Entonces, cuando se forma esta cavidad, que se conoce como cavidad del blastocito, es cuando se forma el blastocito. Chévere. sí, Ok, entonces después, aproximadamente en el día 4 a día 5, la zona pelúcida que rodeaba hasta entonces a ese cúmulo de células se va a degenerar, es decir, va a desaparecer, se va a destruir. Y esto permite que esa masa de células externas interactúen con el endometrio, es decir, con las paredes de la cavidad uterina. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Ok, entonces, esa implantación es superficial porque únicamente lo que había era interacción entre las capas más superficiales de la cavidad uterina y el blastocito. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa capa de células más externas que corresponden al trofoblasto se van a diferenciar en dos capas que corresponden al sincitio trofoblasto y al citotrofoblasto. ¿Ok? Decimos, el sincitio trofoblasto va a ser una masa de células amorfa, no tienen forma. ¿Ok? Y va a estar formado por múltiples núcleos. ¿Por qué? Por el hecho de que o sea, esta masa se forma es por la fusión de múltiples células, que estas ya no son individuales, sino que básicamente se están formando una única masa celular. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Ok. Entonces, entonces esa masa amorfa es el sincitotrofoblasto y vamos a tener el citotrofoblasto, que es la porción celular de ese trofoblasto que va a producir células a el sincitio, ¿ok? Entonces, algo que se me pasó por alto decirles es que este sincitio trofoblasto va a ir invadiendo el estroma del endometrio, o sea, se va a ir metiendo cada vez más en las paredes del útero. Y a medida que hace esto, va a ir entrando en contacto con vasos sanguíneos. Y esta relación es importante porque este sincitio trofoblasto va a generar una hormona que se conoce como gonadotropina coriónica humana. Y esto es lo que permite mantener al útero en un estado proliferativo. O sea, que el útero se mantenga grávido o que se mantenga grueso para que de esta manera se facilite la implantación o la invasión del blastocito en las paredes, de las paredes uterinas. ¿Bien hasta allí? Entonces, sí, esa hormona, la gonadotropina coriónica humana, es la que se utiliza para determinar si una mujer está embarazada, ¿sí? Entonces, es allí cuando entonces los médicos piden la beta-gonadotropina coriónica humana cualitativa. Ahora bien, una vez que se produce esto, a la par, están sucediendo también cambios en esa masa interna y vamos a observar que se va a formar una segunda cavidad, ¿sí? Esta cavidad corresponde a la cavidad amniótica, la cual va a tapizarse de células que provienen de la masa interna o de lo que conocíamos hasta entonces como embrioblasto, ¿sí? Entonces podemos ver en esta imagen cómo células azules se están desprendiendo y ahora van a estar tapizando esta segunda cavidad. Y estos van a ser los amniocitos, encargados, por tanto, de generar el líquido amniótico. Ahora bien, entonces vamos a encontrar que ahora el, eh, el blastocito va a estar formado por un trofoblasto, un sincitio trofoblasto, una cavidad amniótica y una cavidad celómica, que era lo que antes conocíamos como la cavidad del blastocito. Chévere. Entonces, ahora se va a llevar a cabo la formación del disco bilaminar.
Y esto se lleva a cabo porque hay un cambio de forma entre esas células que forman al embrioblasto. Y entonces las células se van a diferenciar, por tanto, en unas cúbicas y otras cilíndricas. Las cilíndricas van a constituir el piso de la cavidad amniótica, ¿sí? Con las cilíndricas van a constituir el piso de la cavidad amniótica. Aquí podemos ver, si esta es la cavidad amniótica, entonces podemos ver que el piso es, por tanto, estas células. Y esto es lo que va a constituir, por tanto, el epiblasto. Y luego vamos a encontrar un segundo tipo celular que van a ser células cúbicas que constituyen entonces a el hipoblasto, las cuales representan entonces el techo de la cavidad exocelómica. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, Ok, entonces, una vez que se produce esto, la formación del disco bilaminar, parte de estas células del hipoblasto van a proliferar y van a tapizar a esa cavidad exocelómica y van a empezar a generar un tejido conectivo embrionario que se denomina como mesénquima. ¿Ok? Y ese mesénquima entonces va a tapizar al embrioblasto y a la cavidad amniótica y a esa segunda cavidad que corresponde al saco vitelino. Este saco vitelino, que era lo que conocíamos entonces como cavidad como cavidad exocelómica o cavidad celómica, se va a dividir generando entonces un saco vitelino primario y un saco vitelino secundario. ¿Sí? El mayor es el secundario y el primario es el que se va a degenerar, que es este pequeñito que vemos acá. ¿Ok? Luego se lleva a cabo la formación del saco coriónico, debido a que en ese mesodermo que están generando, ese mesodermo que se denomina como mesodermo extraembrionario, se están generando unos espacios que corresponden a las cavidades, el celoma extraembrionario. Y por lo tanto, esto va a permitir la separación de ese mesodermo en un mesodermo somático y un mesodermo esplácnico, donde el mesodermo esplácnico va a rodear al saco vitelino, mientras que el mesodermo somático va a tapizar a el trofoblasto. ¿Ok? Y entonces, ese mesodermo somático, en conjunto con el trofoblasto y el sincitio trofoblasto, es lo que se nos conoce como saco coriónico. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, ¿puedes repetir, porfa? ¿Desde qué parte? ¿O todo? No, desde la formación del saco coriónico. Ok. Previamente dijimos que habían células del hipoblasto que iban a tapizar la cavidad exocelómica, o sea, la cavidad que conocíamos como cavidad del el blastocito. Y ahora esto se va a llamar, por tanto, cavidad exocelómica. Ellas van a empezar a proliferar formando un tejido que se conoce como mesodermo extraembrionario. ¿Por qué? Porque está fuera del embrión. Si este era el embrión, todo lo que se produzca por fuera es extraembrionario. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí como rosado más claro? Entonces, ¿qué va a pasar? Al formarse este mesodermo extraembrionario, se van a generar como unos espacios, unas cavidades, que esas cavidades confluyen para formar entonces esta gran cavidad que corresponde a el celoma extraembrionario. ¿Ok? Esta gran cavidad que podemos ver aquí y aquí. Entonces, estas dos cavidades corresponden al celoma extraembrionario. Y debido a esa formación de ese celoma, entonces podemos ver que hay parte de ese tejido rosado clarito que mencionamos, vendría siendo el mesodermo extraembrionario. Entonces se va a dividir en un mesodermo extraembrionario somático y un mesodermo extraembrionario esplácnico. El esplácnico es este que vemos acá, que va a estar rodeando a el amnios y a la cavidad y al saco vitelino, ¿ok? Este que está acá. Y el somático es el que va a estar tapizando a el trofoblasto, es decir, este que está aquí rodeando, ¿ok? Y por lo tanto, lo que corresponde a ese mesodermo extraembrionario, ese mesodermo somático extraembrionario, en conjunto con el trofoblasto y el sincitio trofoblasto, forman el saco coriónico. ¿Hasta allí vamos bien? ¿O todavía no? Sí. No, sí, ya, gracias.
Chévere. Ahora, luego de que pasan todos estos procesos, vamos a encontrar entonces a la tercera semana del desarrollo, que va a estar caracterizada por un proceso denominado como gastrulación. La gastrulación va a ser el proceso más importante de la tercera semana, porque es el proceso que permite la formación de los tres tejidos embrionarios, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de ellos se van a generar todos los tejidos del organismo. Entonces, al inicio de la tercera semana, si nosotros hacemos un corte sagital de ese embrión, entonces vamos a observar esto: dos cavidades, y entre ellas estas dos capas de células que corresponden al epiblasto en el caso del azul y al hipoblasto en el caso de la amarilla, ¿sí? Entonces, el primer indicio de la gastrulación va a ser la formación de la línea primitiva. ¿Producto de qué? De que las células del epiblasto van a empezar a proliferar, es decir, van a multiplicarse, va a aumentar el número de estas células. ¿Puedes repetir, porfa? Voy. Ajá. Al inicio de la tercera semana, si nosotros hacemos un corte sagital, o sea, eso lo recuerdan por anatomía. Básicamente, esa masa la vamos a picar a la mitad y voy a tener un lado derecho y un lado izquierdo, ¿sí? Esto es como si estuviera viendo ese lado derecho. ¿Eso lo entienden? O sea, ¿entienden la imagen? O sea, es igual a, a los cortes que hay en anatomía, ¿sí? O sea, si yo hago un corte sagital, lo que básicamente estoy dividiendo el cuerpo en dos mitades, una derecha y una izquierda. Entonces, eso es lo que básicamente estoy haciendo en esta imagen. Ese cúmulo de células lo estoy picando básicamente en dos mitades. Y aquí estoy viendo una de sus mitades. Entonces, tengo que esa vista me permite ver dos cavidades, el amnios por un lado y el saco vitelino por el otro. Y entre ambas cavidades va a estar este disco que corresponde al disco bilaminar constituido por el epiblasto y el hipoblasto. ¿Ok? Entonces, podemos ver que nada más hay dos capas de células y que no presentan ningún tipo de estructura de relevancia. Y entonces es cuando se lleva a cabo la formación de la línea primitiva. ¿Producto de qué? De que estas células del epiblasto van a multiplicarse, es decir, están en proliferación, ¿sí? Esto va a generar entonces la formación de la línea primitiva, que básicamente es tal cual como suena, una línea, la cual se va a ubicar en la cara dorsal, perdón, en la región caudal de la cara dorsal, en la línea media del embrión, ¿sí? Es decir, está en la parte de atrás, básicamente, como que en la espalda, se va a empezar a formar en la espalda, básicamente en la línea media, o sea, en todo el medio de esa espalda, y aparte en la parte caudal, es decir, en la parte de abajo, como para decirlo en palabras un poco más coloquiales. ¿Eso se entendió? Sí, ¿Aló? ¿Sí se entendió? sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, además, esto va a traer consigo que en la parte más craneal, es decir, en la parte más superior de esa línea primitiva, se forme lo que se conoce como el nódulo primitivo. ¿Ok? Producto también de la proliferación de células. Luego, se va a provocar la invaginación de esa línea, formando entonces el surco y el nódulo primitivo, formando por tanto el surco y el nódulo primitivo. Entonces, cuando se forma el surco y el nódulo primitivo, esto va a inducir, es decir, le va a decir a las células del epiblasto que tienen que proliferar y migrar, es decir, moverse de sitio. Y por lo tanto, esas células que provienen del epiblasto van a empezar a dirigirse hacia el hipoblasto, ¿sí? Que es esta capa de células amarillas que vemos acá. Entonces, esas células que provienen del epiblasto migran hacia el hipoblasto y las van a empezar a reemplazar. O sea, una cosa así como quítate tú para ponerme yo. Y eso es lo que va a constituir entonces el endodermo. Chévere. Esa proliferación del epiblasto sigue llevándose a cabo
y entonces se va a generar una segunda capa que corresponde al mesodermo, ¿ok? Y el restante de las células van a constituir el ectodermo. Y de esa manera se pasa de un disco embrionario bilaminar a un disco embrionario trilaminar, constituido por el ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Alguna duda hasta aquí o estamos bien? Yo tengo una Todo duda. bien. ¿Podrías repetir, por favor, cómo se hace la línea primitiva? Ok. Tienes acá tus dos capas. Esta capa, que es el epiblasto, esas células van a empezar a multiplicarse, ¿sí? Van a aumentar el número. Producto de esa multiplicación en la línea media, van a formar la línea primitiva, ¿ok? Entonces, si yo tengo que las células que están en la línea media empiezan a multiplicarse, a aumentar el número, entonces me va a formar ese desnivel que es la línea primitiva en un principio, ¿sí? Una vez que se produce esta línea primitiva, ella va a sufrir un proceso de invaginación, es decir, un movimiento hacia adentro. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Vemos que estas células básicamente se están metiendo para acá adentro. Esa invaginación va a llevar a cabo a la formación del surco primitivo. ¿Bien hasta allí o todavía no? Sí, sí, gracias. Perfecto. Y bueno, hasta aquí tenemos entonces el disco embrionero trilaminar que va a estar constituido por el ectodermo, mesodermo y endodermo. En el caso del ectodermo es el que va a permitir formar el sistema nervioso central, la piel y el ojo incluso, y parte del conducto auditivo externo. En el caso del mesodermo es lo que permite formar, o a partir del cual se van a formar el músculo, los huesos, el sistema cardiovascular, el cartílago, etcétera, etcétera. O sea, quien más va a participar en la formación de las estructuras corporales va a ser el mesodermo. Y finalmente tenemos la capa más interna que va a corresponder al endodermo y él permite formar los revestimientos internos de los órganos del sistema respiratorio, del sistema digestivo y además las glándulas anexas al sistema digestivo, ¿sí? Como es el caso del hígado y el páncreas. ¿Vamos bien hasta allí? Ya, yo tengo una duda. Ok. Con respecto al mesodermo, Ujú. hablamos en la segunda semana de que se formaba un mesodermo extraembrionario. Exacto. Ujú. Y acá, con la migración de las células del epiblasto, se forma otro mesodermo. O Sí. me confundí en esa parte. No, 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 sí, exactamente. Aquí estás formando otro mesodermo que por tanto es intraembrionario. ¿Por qué? Porque está dentro del embrión. Ok, ya entiendo, gracias. Chévere, fino. ¿Dónde Entonces, podríamos ver ese mesodermo extraembrionario? Disculpa. O sea, en la imagen no se ve. ok. No, en esta imagen no lo estás viendo porque tú lo que estás haciendo es el corte a este nivel, ¿sí? Y, o sea, básicamente estaría como por acá, en esta que se ve más oscurita, pero realmente el corte no lo permite ver. Chévere. O bueno, aquí lo ven, en esta se ve mejor, esta que se ve roja. Ven como esta masa roja rodea en un principio todo. Eso es el mesodermo extraembrionario. Y esta que está aquí interna es el mesodermo intraembrionario, ¿ok? O sea, a fin de cuentas sí va a haber una cierta comunicación entre el extra y el intra, pero no es cuestión de saberlo ahorita, sino que eso después lo van a ir viendo con el tiempo, que eso va a fin de cuentas a contribuir a formar las cavidades corporales. Chévere. Ajá, Alfredo, pero cuando hablamos de el somático y el esplécnico, ellos solo son extraembrionarios, o sea, no hay Este, intraembrionarios. sí y no, o sea, en este punto tú no vas a encontrar ese mesodermo somático y esplácnico. Pero luego cuando ustedes vayan avanzando en la materia y vean en la embriología de otros sistemas, como por ejemplo el de la embriología de las cavidades corporales, ustedes se van a dar cuenta que ya adentro, en ese mesodermo intraembrionario, también se va a separar en somático y esplácnico. Chévere, igualito más adelante hay una parte donde hacemos mención de eso. Pero sí, vas a tener un mesodermo, por eso es que cuando lo mencionamos decimos mesodermo mesodermo somático extraembrionario y mesodermo esplácnico extraembrionario, porque luego también va a haber una separación, una diferenciación igual en el mesodermo intraembrionario, pero ambos van a formar estructuras diferentes o van a contribuir a la formación de estructuras totalmente diferentes. ¿Bien o no? Vale, gracias. Chévere.
¿Queda claro hasta aquí o tienen alguna duda todavía? Bueno, asumo que no. Ok, luego tenemos la formación de dos estructuras importantes que corresponden a la notocorda y a la lantoides. Entonces, ¿qué va a pasar? Parte de esas células del nódulo de la línea primitiva van a empezar a migrar en sentido craneal, es decir, en sentido hacia lo que correspondería la cabeza de ese embrión. Van a formar un cordón de células que corresponden al proceso notocordal. Luego, estas células van a cavitarse, es decir, van a formar un canal o un hueco entre ellas, y van a formar, por tanto, el canal y específicamente va a alcanzar un punto que se conoce como la lámina precordal, que es este punto que vemos acá en el cual va a haber una intensa interacción o afinidad entre las células del ectodermo y el endodermo, ¿sí? Entonces, esta lámina precordal es lo que permite después en etapas más avanzadas generar. ¿Bien hasta allí? ¿Podrías repetirlo, por favor? Ok, entonces, células de la fosita primitiva, del nódulo primitivo, van a proliferar y van a migrar, es decir, se van a mover en sentido de la cabeza, es decir, se van a dirigir hacia la cabeza del embrión. O sea, aquí no está formada eso, pero es como la parte más superior del embrión. Chévere. Entonces, ellas empiezan a moverse la lámina precordal. Esta lámina precordal es un lugar en donde el epiblasto, perdón, el ectodermo y el endodermo van a estar muy, muy unidos y no se van a separar por nada. Y posteriormente eso va a formar la lámina precordal, que es el inicio, es lo que va a formar después la boca. Ahora, ¿qué pasa con ese proceso notocordal? Luego ella empieza como a tener una cavidad, un espacio, o sea, se va a canalizar y va a formar lo que se conoce como el canal notocordal. Es decir, células que rodean un espacio, así como si fuera un tubo. Entonces, las paredes de ese tubo corresponden a esas células del proceso notocordal y entonces el hueco es básicamente como que el canal notocordal. ¿Bien hasta allí? Perfecto. Entonces, o sea, si lo ves, si hacemos un corte a este nivel, un corte coronal, entonces vamos a poder ver acá todas las células y entre ellas un espacio. Sí, que corresponde entonces a ese canal notocordal. Ahora, también a nivel del saco vitelino se va a promover, se va a generar un divertículo, es decir, una evaginación que corresponde a la lantoides. Esta lantoides va a dirigirse hacia el tallo de conexión. El tallo de conexión es como que la región que mantiene todavía unido el trofoblasto con el resto del embrión. Y es lo que va a formar posteriormente el cordón umbilical. Esta alantoide es importante porque es lo que va a inducir al mesodermo a la formación de vasos sanguíneos. Entonces, el alantoides induce a la formación de vasos sanguíneos. Ok, luego tenemos este proceso en la tercera semana que corresponde al proceso de neurulación. Importante que sepan de que la notocorda tiene varias funciones. Entre ellas está inducir a este ectodermo a que se engruese. Y al engrosar se va a formar lo que se conoce como la placa neural. Esta placa neural es lo que dará lugar a la formación del tubo neural, ¿sí? Entonces, esta capa de células se engruesa y al engrosarse, entonces se van a formar unos pliegues, que es lo que vemos acá, como que estas elevaciones, que corresponden entonces a los pliegues neurales. Estas poco a poco van a ir uniéndose entre sí, como lo vemos acá, estos pliegues van a ir uniéndose entre sí y van a formar, por tanto, una estructura tubular que corresponde a el tubo neural, que este es el primordio del sistema nervioso central. Ahora, parte de estos tubos, de estos pliegues neurales, van a perder afinidad con el resto, o sea, van a básicamente del resto que conocen como las crestas neurales y que posteriormente esto van a llevar a cabo a la formación de los nervios periféricos. ¿Sí? Aquí lo vemos en una imagen como que
más resumida o sea, mejor esquematizada, donde entonces tenemos notocorda sobre la notocorda. Esta notocorda va a actuar, por tanto, en este ectodermo que va a hacer que se engruese. Al engrosarse, entonces, van a formar las crestas neurales y los pliegues neurales, y estos pliegues neurales van a ir uniéndose entre sí. Parte de esos pliegues neurales empiezan a perder la afinidad por el resto del ectodermo, que se conoce como ectodermo superficial. Al perder entonces esta afinidad, se van a separar y por tanto forman las crestas neurales, ¿sí? Estas crestas neurales en un principio se van a encontrar dorsal al tubo neural, por detrás del tubo neural, y luego se ubican dorso-lateral, o sea, a los lados, como que hacia atrás, pero también hacia los lados, a los laterales del tubo neural. ¿Bien hasta allí? Ya, me queda en donde pierde afinidad. Ok. Mira que acá, en esta imagen, tú tienes tres colores: un azul clarito, un azul intermedio y un azul oscuro. Este azul oscuro representa básicamente la porción que va a formar el tubo neural. Estos que se ven como más claritos en comparación a son los que van a formar las crestas neurales. Pero a fin de cuentas, esto es como una lámina, una capa, una única capa de células. No hay esa división como la ves acá. ¿Qué va a pasar? Estos pliegues, o sea, estas evaginaciones, estos pliegues que ves acá, van a ir aproximándose entre sí, ¿sí? Van a ir uniéndose para finalmente formar el tubo neural, que es esta parte de acá. Entonces, cuando estos pliegues se unen, forman principalmente el tubo neural. ¿Qué va a pasar? El resto de este ectodermo que está acá dice como que, bueno, ya yo no me quiero juntar eh, con esta otra parte del ectodermo, y entonces se separa de este ectodermo que corresponde al ectodermo superficial. O bueno, vamos a verlo mejor. El ectodermo se va a dividir en un ectodermo superficial y un ectodermo neural. Este ectodermo neural es el que va a formar todo lo que son las estructuras nerviosas, y el ectodermo superficial lo que va a formar la piel. Entonces, cuando se producen los pliegues neurales, estos se van a ir uniéndose entre sí, y entonces, cuando ya se forma todo el tubo neural, estas crestas neurales dicen, bueno, ya yo no quiero seguirme juntando con el ectodermo superficial y me voy a separar de él. Al separarse, entonces va a formar estas crestas neurales, ¿sí? Y que en un primer momento se van a hallar por detrás del tubo neural. Esto es ventral, esto es dorsal. Entonces se van a hallar detrás del tubo neural y luego se van a dirigirse a Se ambos entrecortó. lados del tubo neural. ¿Bien hasta allí o todavía no? Vas a tener, primero, que básicamente el ectodermo se va a dividir en un ectodermo superficial que va a formar la piel y un ectodermo neural que va a formar las estructuras nerviosas, sistema nervioso. Chévere. Entonces, cuando proliferan este ectodermo, vamos a encontrar de que se van a formar los pliegues neurales. Estos pliegues neurales van a ir uniéndose entre sí para finalmente formar el tubo neural, ¿sí? Al irse acercando, aquí lo vemos, ellos se van acercando y van formando este tubo. Entonces, parte de esos pliegues que se formaron van además perder afinidad por el ectodermo. Y entonces, al perder afinidad por el ectodermo, eso quiere decir que se van a separar de él y van a formar las crestas neurales, que en primer momento se hallan por detrás del tubo neural y después a los laterales de él. Entonces, básicamente, de este ectodermo se formaron ¿qué? Dos cosas: el tubo neural por un lado y por otra las crestas neurales, donde el tubo neural va a dar lugar a la formación de todo lo que es la médula espinal y el encéfalo, mientras que las crestas neurales van a formar los ganglios neurales y los nervios espinales. ¿Bien hasta ahí o todavía? Bien. Chévere, ok. Ahora, ¿qué va a pasar?
se recuerdan que en todo este periodo nosotros entonces teníamos un mesodermo que se estaba desarrollando, que era el mesodermo intraembrionario, básicamente. ¿Qué va a pasar? Se va a llevar a cabo ahora la Disculpa, tengo una duda. O sea, quiere decir que las crestas neurales son primordio de la placa neural. Van a aumentar las células. Ajá. ¿Sí Cresta o no? neural. Perdón, de la placa neural. De la placa neural, sí. O sea, ellas se originan a partir de la placa neural, no al revés. Exacto. Chévere. Sí, gracias. Entonces, en el caso del mesodermo, esta notocorda va a producir que entonces el mesodermo también empiece a proliferar, aumenta de este embrión, si lo vemos así como en el plano sagital, como lo vemos más o menos, entonces va a longitudinal, es decir, hacia lo largo. Y estos cuerpos cúbicos son los que se conocen como las somitas, las cuales van a ser bilaterales, es decir, se van a hallar a ambos lados del tubo Alfredo, neural y disculpa, de la notocorda. Perfecto. Alfredo, disculpa, se te está Entonces, entrecortando desde que la lámina además, decía como ¿aló? Ajá. que desde que empezaste se está Ujú. entrecortando y no se escucha bien lo que estás diciendo. Ok, ya, entonces dame un momentico yo. Ok, ¿ahora me escuchan? ¿Aló? Sí, sí te escuchan. Ok, entonces, lo que estaba diciendo era que luego en ese mesodermo intraembrionario vamos a encontrar que producto de la formación de la notocorda se van a formar, o sea, se va a empezar a proliferar, perdón. Es decir, va a aumentar el número de células y esto va a generar la formación de unas columnas longitudinales. Es decir, ese mesodermo extraembrionario va a empezar a condensarse formando unas estructuras longitudinales o sea, básicamente como que se compacta ese mesodermo y se prolonga a lo largo del embrión. O sea, en este sentido. Luego, entonces, ese mesodermo va a formar unas estructuras cúbicas. Esas estructuras cúbicas son las que conocemos como somitas, las cuales van a estar a ambos lados de la notocorda y, y del tubo neural. Acá, se estarían a ambos lados de la notocorda y del tubo neural. Aparte de eso, ese mesodermo se va a continuar con un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. ¿Sí? Entonces tenemos somita, mesodermo intermedio, mesodermo lateral. En ese mesodermo intermedio y lateral se van a empezar a formar unos ciertos espacios o unas cavidades que corresponden a las cavidades celómicas, las cuales se van a unir entre sí y van a formar, por tanto, la cavidad, el celoma intraembrionario. Entonces, repito, ese mesodermo del embrión, el mesodermo intraembrionario, se iba a separar. ¿Por qué? Porque iba a proliferar y iban a formarse las somitas. Estas somitas son condensaciones básicamente de mesodermo. Y ellas se van a continuar con un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. En ese mesodermo intermedio y lateral van a empezar a generarse o a formarse unas cavidades que son conocidas como espacios celómicos. Aquí los vemos.
empiezan a aparecer estos pequeños espacios que finalmente empiezan a unirse entre sí, formando como que espacios cada vez más grandes. Y este espacio es lo que se conoce como celoma intraembrionario, lo cual va a permitir entonces separar el mesodermo en un mesodermo intraembrionario somático y esplácnico, o también denominados como la esplacnopleura y la somatopleura, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Entonces, la somatopleura, ¿por quiénes van a estar conformadas? Por el mesodermo intraembrionario y el ectodermo. Y la esplacnopleura va a estar formada, por tanto, por el mesodermo intraembrionario y el endodermo. ¿Bien hasta ahí? Sí. Entonces, o sea, lo más importante acá es que ustedes vean esta relación que existe hasta este punto. Tienes por un lado el ectodermo y tienes por el otro, entonces, al endodermo. Y entre ellos hay capas de mesodermo. Entonces, supongo que ya eso también lo saben, pero si no, por si acaso, el ectodermo superficial va a formar lo que corresponde a la piel, y incluso contribuye a formar el cristalino. Y esto es importante, esta relación que se establece hasta acá, porque por anatomía ustedes han estudiado ya hasta este punto de la materia, que por ejemplo, en un segmento del cuerpo hay distintos planos, como son la piel, panícula adiposo, fase superficial, tejido celular subcutáneo, y así progresivamente hasta alcanzar a los segmentos más profundos o hasta los planos más profundos del cuerpo. Y entonces, es importante, ¿por qué? Porque si este ectodermo es el que va a formar la piel, mira dónde está, es el que está más superficial. ¿Seguido de quién? Del mesodermo. ¿Y qué va a hacer el mesodermo? Bueno, simplemente va a formar el tejido conectivo, el tejido adiposo, va a formar los vasos sanguíneos, va a formar el músculo, ¿sí? Entonces, como que vean la disposición en la cual se están adquiriendo todas estas capas. Y esto contribuye finalmente es a empezar a darle forma al cuerpo. Y ahí podemos entonces entender, por tanto, las relaciones que hay entre la embriología y un cuerpo ya, vamos a decirlo así, como maduro, pues. Entonces, miren la relación que se establece, por ejemplo, en esta parte, con el endodermo y el mesodermo adyacente. Entonces, si el endodermo va a formar los revestimientos, les dije, de las vías digestivas y del tracto respiratorio, ustedes progresivamente después con la materia van a darse cuenta que todos los órganos viscerales, todos los órganos huecos van a tener tejido, van a tener músculo, que es importante para la regulación de la luz de esos órganos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde va a provenir entonces ese músculo? Bueno, de esta relación que se establece. ¿Sí? O sea, lo más importante es que ustedes se vayan llevando de esta prepa a lo largo de la embriología el saber el por qué en las partes de histología los planos o las cosas los tejidos que ustedes ven tienen ese sentido o cómo fue el origen de que se fueron creando esas capas así tal cual como las tienen. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? O sea, me di a explicar. Sí, Ok. Ajá, entonces, luego vamos a encontrar que se va a llevar a cabo el desarrollo del sistema cardiovascular ¿por parte de quién? Por parte de ese mesodermo. El mesodermo, entonces, va a empezar a proliferar y va a formar estos islotes, que son denominados como islotes sanguíneos. Es decir, las células del mesodermo van a diferenciarse en células denominadas como angioblastos. Estos angioblastos van a formar como condensaciones, como grupitos de angioblastos a lo largo del saco vitelino y luego van a formar cavidades, se van a canalizar, ¿sí? Y formando de esta manera, estos canales se van a unir, cada uno de estos islotes que han sido canalizados y van a formar de esta manera los vasos sanguíneos. Luego, estos angioblastos van a diferenciarse para llevar a cabo la formación de células sanguíneas. Y de esta manera se va a establecer la formación de vasos sanguíneos en el embrión, que se lleva en primera instancia por vasculogénesis y en segundo lugar por angiogénesis.
La vasculogénesis corresponde a la formación de vasos sanguíneos de cero. O sea, tú no tienes nada preestablecido para poder formar los vasos sanguíneos. La angiogénesis va a ser, por tanto, lo contrario, formación de vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos preexistentes. Chévere. Y entonces vamos a encontrar que para el día 21 y 22, ya el embrión, el corazón embrionario va a poder latir. Y esto quiere decir que a través de ecografía Doppler, tú puedes detectar los latidos cardíacos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora bien, entonces, en lo que respecta a esta semana también se va a llevar a cabo la formación de lo que se conoce como las velocidades coriónicas. Tienen que tener especial cuidado acá porque esto es una pregunta que al doctor Carlos siempre le gusta hacer. La diferencia entre velocidades coriónicas primarias, secundarias y terciarias. Las velocidades coriónicas primarias se iban a formar al principio de la segunda semana, donde el trofoblasto iba a invadir el sinsitio trofoblasto. ¿Sí? Entonces, velocidades coriónicas van a estar formadas por sinsitio trofoblasto y trofoblasto. Luego, invadidas, o sea, todermo, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, a estas evaginaciones que vemos acá, les hago un corte, trofoblasto, Disculpa, seguida dentro. Sí, ¿Ah? ¿podrías así repetir Ok, que ya. se cortó? Ok. Ajá. Importante que ustedes sepan discriminar o diferenciar entre una velocidad coriónica primaria, secundaria y terciaria. Esto aparte de que el doctor Carlos lo suele preguntar también bastante. Las velocidades coriónicas primarias van a estar constituidas únicamente por trofoblasto y sinsitio trofoblasto, ¿sí? En el caso de las velocidades coriónicas secundarias van a estar invadidas por mesodermo, es decir, parte de ese mesodermo extraembrionario va a empezar a incorporarse dentro del trofoblasto, ¿sí? Generando estas evaginaciones. Entonces, si yo ahora hago un corte a este nivel de esta vellosidad coriónica, voy a poder ver que va a tener un núcleo, es decir, la porción más central y más interna va a tener mesodermo. Ese mesodermo va a estar rodeado de un citotrofoblasto y ese citotrofoblasto por una capa de sinsitiotrofoblasto. ¿Ok? Entonces, la vellosidad coriónica secundaria se va a constituir de sinsitiotrofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo. Luego, entonces, en el caso de las vellosidades coriónicas terciarias, van a empezar a formarse vasos sanguíneos, ¿sí? Por tanto, va a estar constituido de sincitotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo y vasos sanguíneos. Entonces, el elemento aquí característico o que diferencia uno del otro es que en el caso de las vellosidades coriónicas terciarias van a presentar vasos sanguíneos. ¿Chévere hasta allí? ¿Puedes repetir, por La favor? terciaria, ¿cuál era? La de que se forman con mesodermos y citotrofoblastos y citoblastos. No, esa sería la segunda, la secundaria. La terciaria va a presentar vasos sanguíneos, ¿sí? Lo que la diferencia, la secundaria de la terciaria, es que la terciaria tiene vasos sanguíneos. Chévere. O sea, la secundaria está igual invadida por el mesodermo extraembrionario, el trofoblasto y el trofoblasto. Exacto. ¿Y la primaria? Únicamente por trofoblasto, por citotrofoblasto y sinsitio, ¿sí? O sea, básicamente son nada más estas dos capas de acá, el citro y el sinsitio. Únicamente estas dos capitas. Entonces podríamos decir que a cada una, por lo menos en la trofoblasto, después la secundaria lo mismo, pero se le agrega el mesodermo intraembrionario, creo que es. Y después a la terciaria se le agrega lo que sería extra. Y en la los vasos sanguíneos.
Exactamente, tal cual. Bien hasta allí. Ok. Sí. Disculpe, ¿podría escribirlo? Lo que pasa es que no logré escucharlo bien. No sé si es que la conexión está muy mala, para no retrasarnos otra vez y tener que repetirlo. Bueno, si quieren podemos hacer algo. Yo les paso eso por el grupo, ¿les parece? Vale, gracias, Alfredo. Alfredo, abre el micrófono. Ajá, disculpa. Entonces, vamos a encontrar que el hecho característico de la cuarta semana va a ser el plegamiento del embrión, donde este plegamiento se va a llevar a cabo tanto en la línea media como en el plano horizontal. En ese sentido, vamos a encontrar que se va a llevar a cabo tanto en la región craneal como en la región caudal. Entonces, en la región craneal se va a producir el plegamiento gracias al crecimiento de las vesículas cerebrales en desarrollo o el desarrollo del encéfalo, ¿sí? Entonces, como estas van creciendo, esto va a como arrastrar al resto de las estructuras. Es decir, el extremo craneal se va a sobreponer sobre el resto de las estructuras y va entonces a producir esta incorporación de parte del mesodermo, del endodermo, hacia el interior del embrión. ¿Ok? Se va a producir básicamente el desplazamiento de estas estructuras hacia el interior del embrión. Y por tanto, entonces, parte de ese mesodermo y aparte, parte de ese mesodermo, de ese endodermo, se va a incorporar en el embrión, formando el intestino anterior. ¿Ok? Lo mismo, algo similar va a pasar también en el extremo craneal, donde producto de la elongación o el aumento de la longitud del tubo neural, se va a producir también el desplazamiento de las estructuras hacia el interior del embrión, formando, por tanto, el intestino posterior. Y finalmente, vamos a encontrar que en el plano horizontal se va a generar también el plegamiento debido al crecimiento de las somitas. Debido al crecimiento de las somitas, que hace entonces que vayan generándose estos pliegues que se dirigen en sentido ventral. Y por lo tanto, ya ahí el disco embrionario ya no es plano, no es aplanado, sino que entonces va a adquirir una conformación, o sea, en 3 dimensiones, básicamente. Y bueno, nada, ya para terminar, en las semanas consecuentes, vamos a encontrar que se van a generar los cambios morfológicos que contribuyen a la formación de un embrión que tenga las características de un ser humano. Entonces, por ejemplo, tenemos a la formación de las placas, de las yemas de los miembros superiores, de los miembros inferiores, asimismo la formación del ojo, el desarrollo de la cabeza o de la región craneal con la formación de los arcos faringios. Posteriormente, entonces, para la sexta semana se empiezan a formar entonces los rayos interdigitales, por lo tanto, vamos a empezar a ver la separación de esas aletas. Se va a empezar a formar también, producto de los arcos faringios, el oído externo. Y bueno, luego el párpado, los dedos ya presentan una morfología característica, se va a generar también, se va a poder observar también lo que corresponde a los vasos del cuero cabelludo. Y nada, ya para la octava semana ya el embrión entonces va a presentar las características propias del ser humano. Y nada, eso es todo. Disculpen lo largo. Espero haber respondido algunas de sus dudas y que, bueno, se vayan realmente de esta prueba con todo claro y que, bueno, puedan romperla en el quiz y en el parcial. Y nada, les dejo acá este mensaje
para que recuerden que cada una de las cosas que están haciendo hoy, a lo largo o sea, les va a recompensar la vida. Y que trabajen siempre por el sueño que tienen hasta ahorita, que es ser médicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fred. Estuvo buenísimo. Gracias. Y bueno, igualmente, si tienen cualquier duda a lo largo de hoy, a lo largo de la noche o en cualquier momento, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Igual si necesitan cualquier resumen, estamos a la orden para lo que sea. Está ya, se los digo ahora. Muchas gracias. 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 Thank you.